Imaginemos por un instante que cada dispositivo inteligente a nuestro alrededor, Ujú. desde el reloj de pulsera que llevamos puesto hasta, no sé, los diminutos sensores de un semáforo, Exacto. pues que todos ellos están librando una batalla silenciosa y constante. Una lucha entre procesar información a la velocidad de la luz y, bueno, no agotar su batería en el intento. Que no es poco. Desde luego que no. La inteligencia artificial está devorando energía a un ritmo sin precedentes. Pero hoy vamos a descubrir cómo enseñarle a tomar, Microsiestas. eso es, microsiestas, y cómo esto puede cambiar radicalmente el futuro de la tecnología. Es un verdadero placer dar la bienvenida a quienes nos acompañan en este análisis detallado. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Hoy tenemos por delante una misión fascinante, la verdad. Vamos a sumergirnos de lleno en una investigación puntera sobre cómo equilibrar el rendimiento y el consumo de energía en el aprendizaje automático. Lo que conocemos como Machine Learning. Exactamente. Y todo esto dentro del paradigma del Edge Computing, la computación en el borde. El objetivo de hoy es desgranar cómo un concepto, en apariencia tan simple como el mini batching, El procesamiento por pequeños lotes. sí, cómo este concepto logra ahorros energéticos masivos y, ojo, sin sacrificar la precisión de los algoritmos. Hay muchísimo material que cortar en este estudio de Casales y su equipo. Así que, si te parece, vamos a empezar por los cimientos. Me parece perfecto. A ver, para comprender la magnitud de lo que plantea este estudio, primero hay que contextualizar qué es exactamente esto del Edge Computing. Claro, porque es un cambio de paradigma. Brutal. Un cambio brutal respecto a lo que veníamos haciendo. Durante la última década, la norma era que cualquier dato recogido por un sensor se enviaba directamente a la nube. Al cloud computing. Exacto, al cloud, para ser analizado por servidores gigantescos. Pero claro, con el volumen actual de datos, esa estrategia se está desmoronando por completo. No da abasto. No da abasto. El Edge Computing propone justamente lo contrario, o sea, procesar la información allí mismo, en el borde de la red. Lo más cerca posible de donde se genera el dato. Eso es. Y no es por capricho. Hablamos de infraestructuras donde el tiempo de respuesta es cuestión de vida o al menos de eficiencia crítica. Por ejemplo, Pues las redes 5G, el Internet de las cosas, las redes eléctricas inteligentes, la analítica de vídeo en tiempo real, y los vehículos autónomos. por supuesto. Piensa que enviar un vídeo desde un coche a un servidor en otro continente para que decida si hay que pisar el freno, Introduce una latencia que... una latencia que sencillamente no nos podemos permitir. Claro. Sobre el papel suena muy lógico esto de mantener el procesamiento a nivel local. Pero aquí veo una contradicción que resulta casi insalvable. Cuéntame. Históricamente, a los desarrolladores de Machine Learning les ha dado exactamente igual cuánta batería, CPU o memoria consuman sus modelos. Totalmente. El único objetivo siempre ha sido la precisión absoluta, ¿verdad? Acertar el 100% de las veces. Sin importar el coste. Exacto. Entonces, exigir que un dispositivo minúsculo, limitado en recursos y alimentado por una batería diminuta, Ujú. que ejecute algoritmos hipercomplejos diseñados para centros de datos, pues parece un auténtico despropósito. Ya. Es como pedirle a un reloj de pulsera que haga el trabajo de un superordenador. O sea, la matemática no cuadra por ningún lado. Y es una observación completamente acertada. De hecho, la eficiencia energética ha sido la gran olvidada en el diseño tradicional de algoritmos predictivos. Pero hay un motivo de peso para forzar esta transición hacia el dispositivo pequeño. ¿Cuál es? Pues que la gente suele pensar que procesar datos gasta mucha batería, y es cierto, pero transmitir esos datos por radiofrecuencia a través de Wi-Fi o redes móviles gasta muchísima más. Ah, claro, la antena. Exacto. Enviar datos constantemente a la nube consume un ancho de banda tremendo y un gasto energético en la antena del dispositivo que fulmina la batería mucho más rápido que si la pequeña CPU intentara hacer el cálculo. Vale, o sea que llevar el procesamiento al borde es una necesidad imperiosa. Absolutamente. Lo que ocurre es que los investigadores se dieron cuenta de que no podíamos seguir usando el software de la misma manera bruta en este hardware tan limitado. Y aquí es donde el estudio que analizamos hoy entra en juego. Eso es. Busca hacer que esta necesidad del edge computing sea computacionalmente sostenible. Entendido. La necesidad obliga. Vamos a adentrarnos entonces en cómo se maneja esa información. El documento hace mucho hincapié en el término
flujos de datos. Los famosos data streams. Exacto. Para quienes nos escuchan, no estamos hablando del típico archivo estático que un analista revisa con calma en su ordenador. ¿Qué va? Un flujo de datos es una avalancha continua, o sea, secuencias masivas e infinitas de información que no dejan de llegar. Y que cambian de comportamiento constantemente, además. Y para intentar poner orden en este caos absoluto, el estudio menciona unas herramientas matemáticas muy concretas. Sí, en un flujo de datos tradicional, no puedes guardar la información para procesarla mañana porque no tienes disco duro suficiente. Tienes que mirarla una vez y ya está. Mirarla, aprender de ella y descartarla. Para hacer esto, el estudio se centra en un algoritmo base llamado árbol de Hoeffding. ¿Vale? Lo brillante de este árbol es que, basándose en un principio estadístico conocido como el límite de Hoeffding, es capaz de tomar decisiones superfiables habiendo visto muy pocos ejemplos. Pero claro, un solo árbol, por muy listo que sea, se queda corto ante problemas complejos. Efectivamente. Por eso el estudio no evalúa árboles individuales, sino lo que se conoce como bagging ensembles. Que son conjuntos de modelos. Conjuntos de modelos, sí. A ver, para visualizar esto sin perdernos en las matemáticas, imaginemos que un ensemble es como formar un comité de expertos. Me gusta la analogía. En lugar de depender del criterio de un solo juez, que, podría tener un mal día o estar sesgado, Claro. pues reunimos a varios jueces, todos observan el mismo caso, cada uno aporta su perspectiva y luego votan para tomar la decisión final. Esa es la idea exacta. El estudio pone a prueba 6 de estos comités de última generación, como OZABAG o el Adaptive Random Forest. Conocido como ARF, ¿no? Sí, el ARF, o el Streaming Random Patches. Y ojo, no son simples grupos de árboles trabajando a ciegas. Cada uno de estos métodos incorpora mecanismos muy sofisticados para que cada juez aprenda cosas distintas. ¿Mecanismos como cuáles? Pues, por ejemplo, utilizan distribuciones de Poisson para simular que cada árbol ve versiones ligeramente diferentes de los datos de entrenamiento. Vale. Y lo más interesante, usan detectores de cambio como Adwin. Adwin de Adaptive Windowing. Exacto. Adwin es un mecanismo que vigila constantemente si el flujo de datos ha cambiado, su comportamiento. ¿Y si cambia? Si detecta que el mundo real ha cambiado y que las decisiones de un árbol ya no son precisas, Adwin literalmente jubila a ese juez obsoleto. Lo despide. Lo destruye y crea uno nuevo en segundo plano para que el comité siga siendo infalible. Vamos a ver, la teoría estadística es preciosa, pero a nivel de hardware esto suena a pesadilla absoluta. Totalmente. Si tenemos un sensor de borde con un procesador modesto y poca batería, obligarle a mantener múltiples árboles en paralelo, Sí. calcular pesos estadísticos con distribuciones de Poisson constantemente, mantener ventanas de datos en memoria para que Adwin busque cambios y, encima, estar destruyendo y creando nuevos modelos matemáticos en tiempo real. Es una barbaridad. La sobrecarga térmica y eléctrica tiene que ser inasumible, o sea, una placa pequeña se derretería intentando procesar todo ese comité. Y los datos empíricos del estudio confirman que es un proceso computacionalmente carísimo. De hecho, al medir el consumo bruto, el algoritmo RSP que mencionamos antes, El Streaming Random Patches. resultó ser el peor en eficiencia energética de todas las pruebas. No me sorprende. Precisamente porque genera árboles de decisión muy profundos que exigen operaciones constantes de lectura y escritura en la memoria. No obstante, la precisión que otorgan estos comités es innegociable. Claro, el nivel de acierto. Pensemos en un sistema de detección de fraudes bancarios en milisegundos o en identificar una brecha de ciberseguridad antes de que tumbe un servidor. Un modelo simple pasaría por alto sutilezas. Sutilezas que el comité detecta al instante. Así que el estudio plantea una disyuntiva muy clara. No podemos cambiar qué algoritmos usamos. Porque su precisión es vital. Pero sí podemos cambiar cómo procesan la información internamente para que no fundan el dispositivo. Y aquí es donde la investigación da un giro verdaderamente elegante. Porque el núcleo de la solución propuesta no es inventar un hardware nuevo. No. Es cambiar la coreografía del software mediante el mini-batching. El procesamiento por pequeños lotes. Y aprovechar un concepto de arquitectura de ordenadores llamado distancia de reutilización. El reuse distance. Vamos a usar otra analogía para aterrizar esto. Imaginemos que estamos en una cocina preparando una receta compleja, digamos, una paella. Vale. El método tradicional de estos algoritmos, procesando dato a dato según llega, es como ir a la nevera, coger un solo grano de arroz, llevarlo a la sartén, Volver a la gamera. coger un trozo de pimiento, llevarlo a la sartén y así continuamente.
es un desgaste de energía y de tiempo ridículo. Exacto. Un desgaste de suelas de zapatos tremendo. El mini batching propone algo mucho más lógico, que es agrupar los ingredientes. Esperar un segundo, sacar 50 ingredientes de golpe de la nevera y dejarlos en la encimera, listos para usar. Y en esta analogía, la encimera es la memoria caché. La memoria caché de alto nivel del procesador, que está literalmente pegada a los núcleos de cálculo y es ultra rápida. Fijaos cómo una analogía tan cotidiana explica perfectamente lo que ocurre a nivel microscópico en el silicio. Sí, En la arquitectura de computadores moderna, el gran cuello de botella, el gran gasto de energía, no está en que el procesador haga una suma o una multiplicación. ¿dónde está entonces? El gasto masivo está en mover físicamente el dato desde la memoria RAM a través de los canales de la placa base hasta la CPU. Claro, el viaje físico del electrón. Exacto. El concepto de distancia de reutilización mide precisamente eso. ¿Cuántos datos distintos pasan por el procesador antes de que necesite volver a usar el mismo dato? Entiendo. Si procesamos dato a dato, saltando entre las estructuras de los distintos árboles del comité, La distancia de reutilización es gigantesca. La caché se satura, se vacía, y el procesador tiene que ir constantemente a la lenta memoria RAM a buscar información. a la nevera, digamos. A la nevera, sí. Al aplicar el mini batching y agrupar, por ejemplo, 50 datos, el algoritmo carga las instrucciones de un solo árbol en la caché rápida y le pasa los 50 datos de golpe. Ah, la distancia de reutilización se desploma. Cae en picado. El procesador deja de perder ciclos de reloj esperando a que llegue la información y, en consecuencia, el consumo energético cae drásticamente. Pero lo más fascinante es que el ahorro de energía no viene solo de evitar viajes a la memoria RAM. Hay un efecto secundario directo sobre el propio hardware. Un verdadero truco de magia técnica. Al procesar esos 50 datos a una velocidad vertiginosa gracias a que todo está en la caché, el hilo de procesamiento termina su trabajo en una fracción del tiempo habitual. ¿Y qué pasa entonces? Que el procesador se queda literalmente sin nada que hacer hasta que lleguen los siguientes 50 datos. Y esto activa los mecanismos de gestión dinámica de energía. El Dynamic Power Management. El DPM que traen integrados los chips modernos, exacto. Al detectar inactividad, el chip apaga físicamente ciertos transistores, reduce su propio voltaje y entra en un estado de reposo. Toma una microsiesta. Es brillante. Es brillante, sí, pero un momento. Porque retener los datos para formar ese lote no sale gratis. Estamos introduciendo un retraso artificial. Una latencia. Si en un vehículo autónomo a 120 km por hora retenemos la información de los sensores hasta tener 50 imágenes antes de decidir si frenamos, Ese milisegundo podría ser crítico. podría ser la diferencia entre un susto y un accidente catastrófico. Pues esa es exactamente la línea de pensamiento crítico que tuvieron los investigadores antes de lanzar el experimento. Sabían que la latencia en el edge computing es el enemigo público número 1. ¿Y cómo lo resolvieron? No se quedaron en la teoría, probaron empíricamente distintos tamaños de lote. 50, 250 y 500 instancias. Vale. Lo que demostraron con los números en la mano es que un lote de 50 instancias es el punto de equilibrio matemático perfecto. El punto exacto. Resulta que procesar 50 datos juntos en la caché es tan increíblemente rápido que el tiempo total gastado, incluyendo la espera para agruparlos, es imperceptible. O sea, no hay retraso real. De hecho, bajo momentos de alta demanda, termina siendo más rápido que el método de ir dato a dato. Interesante. Ahora bien, los datos también confirmaron tu sospecha. Cuando probaron lotes de 250 o 500 datos, el sistema sí generaba una latencia inaceptable. El coche chocaría. El rendimiento caía en picado, sí. Por eso, toda la optimización se estandarizó en el microlote de 50. Bueno, una cosa son las matemáticas en una pizarra y otra muy distinta la realidad física de los componentes. El documento detalla un banco de pruebas que es una maravilla de la minuciosidad. Diseñado para no dejar ningún escenario sin cubrir. Montaron 3 máquinas radicalmente distintas, ¿verdad? Así es. Primero, una Raspberry 3. Quien haya jugado con una de estas placas sabe que representan el hardware típico del Edge. Barato, de bajo consumo. El tipo de cerebro que pones dentro del cuadro eléctrico de un semáforo. Luego, un ordenador de sobremesa normal con un procesador Intel i5. Y para el extremo superior, un servidor de gama media con un procesador Intel Xeon 4028. De esos que se encuentran en el armario de telecomunicaciones al pie de una antena 5G. Exactamente. Y el rigor del experimento no se limitó al hardware.
Los conjuntos de datos que utilizaron para alimentar a estos procesadores son pesos pesados en la literatura científica. ¿No usaron datos sintéticos? ¿Qué va? Utilizaron 5 datasets masivos y del mundo real. Por mencionar algunos, usaron un registro histórico masivo para predecir retrasos en vuelos de aerolíneas. Un entorno de alta volatilidad donde las condiciones cambian por el clima o el tráfico aéreo. Utilizaron datos del mercado eléctrico de Australia para predecir las fluctuaciones de precios. Que es un caos constante. Analizaron registros del Sistema Global de Riesgo de Crédito para identificar impagos bancarios, mapas cartográficos para clasificar la cubierta forestal de territorios inmensos. Y uno de los más exigentes, el dataset de Kioto. Ese es clave. Contiene meses de tráfico de red en un sistema trampa diseñado para registrar ataques cibernéticos reales, con todo el ruido e imprevisibilidad que eso conlleva. Con todos esos datos bombardeando las 3 máquinas en diferentes algoritmos, los resultados finales tienen que dibujar una imagen muy clara. ¿Qué ocurrió cuando aplicaron el mini batching de 50 instancias? Los resultados fueron categóricos e incontestables. En el 96% de los escenarios que probaron, Que son 259 de las 270 combinaciones, el uso de lotes de 50 instancias no solo mejoró la velocidad de procesamiento, sino que redujo simultáneamente el consumo de energía en las 3 arquitecturas de hardware. impresionante. El modelo Ozabak, por ejemplo, se coronó como el campeón indiscutible de la eficiencia energética. Supongo que por su simplicidad. Claro, sus árboles internos son estructuralmente muy ligeros y encajan perfectamente en la memoria caché. Pero incluso los métodos más pesados y complejos, como el Adaptive Random Forest, registraron mejoras relativas enormes gracias a la organización en lotes. ¿Y qué hay de la precisión? Aquí viene el dato fundamental que valida todo el estudio. La pérdida de precisión predictiva al agrupar los datos en lugar de procesarlos uno a uno fue absolutamente insignificante. ¿Hablamos de menos de un 1%? Inferior al 1% en la inmensa mayoría de las pruebas. Mantuvieron la inteligencia del modelo intacta, gastando una fracción de la energía. Es un éxito abrumador, desde luego. Pero vamos a buscarle las cosquillas al sistema llevando el hardware al límite. Adelante. El estudio menciona que probaron las máquinas sometiéndolas a 3 niveles de estrés en la llegada de datos, al 10%, al 50% y al 90% de su capacidad máxima teórica. Cierto. Fijémonos bien en ese 90%. Si tenemos la pequeña Raspberry Pi procesando el dataset de ciberseguridad de Kioto en medio de un ataque masivo, recibiendo datos al 90% de lo que puede tragar, el procesador está ahogado. Trabajando a destajo. A ese nivel de estrés, simplemente no hay tiempo físico entre lote y lote para que el hardware entre en estado de reposo. No lo hay. Las famosas microsiestas de las que hablábamos tendrían que desaparecer por completo. Y si no hay siestas, no se desmorona toda la ventaja de ahorro energético. Es un planteamiento lógico impecable. Y efectivamente, las mediciones demuestran que bajo una carga sostenida del 90%, los estados de reposo del procesador se reducen prácticamente a cero. Adiós a las siestas. Desaparecen porque no hay tregua. Sin embargo, y esto es lo verdaderamente revolucionario del hallazgo, el sistema sigue consumiendo menos energía total que el método tradicional. A pesar de no descansar, A pesar de ello. Y además consigue procesar más datos por segundo, aumentando lo que llamamos el throughput o caudal de procesamiento. a ver, ¿cómo se explica este aparente milagro si la CPU está trabajando al 100% de su capacidad sin descanso? Se explica pura y exclusivamente por la física de la memoria caché. Volvemos a la distancia de reutilización. Exacto. Al tener la distancia de reutilización reducida al mínimo, los electrones tienen que recorrer mucha menos distancia en la placa base. Claro. El procesador necesita aplicar menos voltaje para mover los datos desde la caché en comparación con traerlos desde la memoria RAM. Cada instrucción matemática se finaliza en menos ciclos de reloj. Así que, sorprendentemente, en el peor escenario posible, donde la Raspberry Pi estaría al borde del colapso térmico procesando dato a dato, El simple reordenamiento de la información en lotes de 50 le permite sobrevivir. manteniéndose más fría y consumiendo menos energía bajo estrés máximo. Es alucinante cómo una modificación puramente de software, un simple cambio en cómo ordenamos los datos en la memoria, interactúa de forma tan física y directa con el comportamiento térmico y eléctrico de los transistores en la placa base. Demuestra que hardware y software no pueden diseñarse de forma aislada. Se puede ver claramente por qué esta investigación marca un antes y un después. Ya acercándonos al final de nuestro análisis,
Merece la pena hacer un repaso de las grandes conclusiones que hemos destilado hoy de este documento. Me parece muy necesario. En primer lugar, ha quedado de manifiesto que el Edge Computing es el camino indispensable para el futuro. Llevar el procesamiento cerca del usuario es la única forma de garantizar respuestas en tiempo real. Y no saturar las redes de telecomunicaciones. Exacto. Pero este paradigma tiene que enfrentarse de cara a su mayor limitación, que es el inmenso cuello de botella energético de los dispositivos pequeños. Y en segundo lugar, hemos comprobado que los modelos matemáticos basados en conjuntos, los famosos Bagging Ensembles, son excepcionales. Su capacidad para clasificar flujos de datos caóticos es vital. Y adaptarse a los cambios en tiempo real mediante detectores como ADIN los hace irreemplazables para la seguridad y el análisis moderno. Sin embargo, su diseño clásico, evaluando evento a evento, es demasiado agresivo para las capacidades térmicas de los procesadores del borde. Lo que nos lleva a la tercera conclusión. Sí, que la solución no requiere rediseñar el hardware desde cero. Sino trabajar de forma inteligente con la arquitectura existente, agrupar la información en lotes pequeños, específicamente en el punto exacto de las 50 instancias, ha demostrado ser la llave maestra. Esta simple coreografía optimiza la memoria caché, reduce la distancia de reutilización y permite al hardware activar sus propios mecanismos de ahorro energético. Logrando procesar más rápido y consumiendo mucha menos energía. Y todo ello manteniendo un nivel de precisión predictiva excepcional. Es una lección de pura eficiencia técnica. Ha sido un análisis verdaderamente profundo. Queda sobradamente demostrado que, en el desarrollo tecnológico moderno, prestar atención a la optimización a nivel microscópico, al comportamiento básico de la memoria, sigue teniendo un impacto monumental en el rendimiento de los sistemas a gran escala. No podríamos estar más de acuerdo. Queremos agradecer enormemente a toda la audiencia por acompañarnos en este intrincado pero fascinante laberinto tecnológico. Ha sido un placer. El interés constante de quienes nos escuchan en cómo la ciencia empuja los límites de lo posible es lo que da vida a este tipo de inmersiones profundas. Y para poner el broche final, nos gustaría dejar una reflexión en el aire. Interesante. Sí, hemos descubierto empíricamente que la inteligencia artificial puede ser sustancialmente más rápida y eficiente, enseñándole a tomar microsiestas en los sensores más limitados. Cabe preguntarse si este mismo principio podría rediseñar desde cero la arquitectura gigantesca y voraz de los centros de datos que hoy alimentan a los enormes modelos de lenguaje. Es una gran pregunta. Tal vez, y solo tal vez, el secreto para hacer sostenible la inteligencia artificial más colosal del mañana se encuentre escondido en la optimización del dispositivo más diminuto de hoy. Hasta la próxima.